Bautista Christoffersen pregunta: tengo 25 años y le pregunté a mi padre de 75 qué opinaba acerca suyo. Me dijo que no recordaba demasiado, pero lo que sí tenía presente era que en el 2001 bajó los sueldos el 13%. En ese entonces mi padre era trabajador de la industria avícola en una gestión privada. Quisiera preguntarle si efectivamente hizo esto y cuáles fueron los motivos, ya que busqué en internet y no encontré nada al respecto. Hola Bautista, me pregunta si es cierto eso que hasta le han hecho creer a tu papá sobre si en el programa de marzo del 2001 había una rebaja de salario del 13%. No, Bautista, no es cierto. Esa es una estigmatización que la propaganda creó sobre mi persona como una manera de combatir el vigor de mi debate, de mis posiciones y mi debate. Me inventaron una cosa que no es cierta. Ahora, es bastante sencillo ver eso, porque mi discurso está en el canal de YouTube. Uno puede verlo, lo puedes ver en el canal de López Murphy, este que estoy contestando ahora. Allí está el discurso. Y si uno lo escucha con cuidado, y yo sugiero escucharlo varias veces, uno ve que no es cierto, ¿no? Nada de eso que se me ha atribuido está. Más aún, lo que se hizo en esa circunstancia fue cortar subsidios a la política, a los sectores de ingresos más altos, a tratar de ordenar el gasto de manera de evitar justamente medidas más dolorosas. Ese fue el meollo de lo que en esas circunstancias estuvo. Ahora, la pregunta que te tienes que hacer es, ¿por qué la sociedad cree algo que no es cierto? Y eso tiene que ver mucho con lo que se llama en la estrategia comunicacional de los totalitarismos las fake news, las noticias falsas. Endilgarle a una persona, estigmatizarla, crearlo como una suerte de monstruo. Más, te lo puedo contar casi de manera graciosa. Como una forma de deteriorar mi imagen, me habían puesto como sobrenombre el bulldog. Es decir, por supuesto, para tratar de dañarme. Ahora, ¿qué es lo que hice en esa circunstancia? Ahí había una tontería por hacer que era enojarse. Lo que hice, no, lo tomé graciosamente, acepté el cargo y empecé a jugar con la idea del bulldog. Bueno, algunos decían que se debía a la fealdad de mi cara. Bueno, había todo tipo de digamos, de búsqueda de jorobarme, pero en el fondo creo que tu pregunta es extraordinariamente importante. Fíjate que se ha extendido una idea que no es cierta. Y eso es muy significativo. Eso fue en el calor de los debates, cuando no se podía contestar con argumentos racionales mis explicaciones, había que crearme algo que me apartara de la gente. Entonces se me comenzó a atribuir todo tipo de perversidades, eh, que no eran verdad, pero digamos, estos grupos de poderosos que querían conservar sus privilegios, entre otros el uso y abuso del poder estatal, eh, transmitían estas informaciones falaces. Pero es fácil chequearlo, es poco como lo has hecho tú, es decir, mirando el discurso, releyéndolo. Hay muchas intervenciones en este canal de mi parte que lo aclaran una y mil veces. Hay un famoso artículo en La Nación donde yo explico el programa y la naturaleza del problema. Nosotros enfrentábamos una situación muy difícil en esa época y teníamos que tomar medidas para acomodarnos, para evitar que la tormenta nos llevara por delante. Pero no fue esa la medida y desgraciadamente se ha repetido a tal hartazgo hasta que la gente crea que era cierto. No era cierto, no ocurrió eso. Pero esa cosa, por ejemplo, los gastos en educación, el gobierno de Kirchner lo bajó entre 30 y 40% respecto a los que teníamos en el 2001. Nunca, nunca, nunca lo reconocí. Luego, yo no, pequeño recorte a las universidades era aproximadamente el 3% del presupuesto. Digo, para
para tener una idea del problema. Era una cifra muy menor. Y sin embargo, se ha machacado y machacado y machacado con eso, de nuevo, para confundir el debate. El debate y las circunstancias de esa época requieren un estudio cuidadoso, porque probablemente si la Argentina entendiera lo que le pasó en esa época, gran parte de los problemas que tiene los resuelve. Porque si entiende eso, puede armar la madeja de todas las mentiras y de todos los tabúes y de todas las cosas que los tótem que lo han llevado a enamorarse de falsos dioses. Y podría agarrar por un camino más racional, incluso poder enfrentar el problema hoy. Lo entendería el problema que tenemos, lo podría resolver y eso nos daría una fecunda salida. Yo de todas maneras, Bautista, que tienes un nombre tan bello, un nieto mío, un sobrino nieto mío se llama así, Juan Bautista Alberdi fue probablemente una de las figuras más significativas de la Argentina. Ese nombre a mí siempre me ha inspirado un enorme respeto, porque me trae el recuerdo de esa cabeza brillante, muy combatida en la Argentina de la segunda mitad del siglo XX, pero probablemente una de las mentes más lúcidas que tuvimos. Y, y yo deseo que este doble recuerdo de tu pregunta y de Juan Bautista Alberdi nos permita este diálogo que nos ayuda tanto a entender lo que funciona mal en nuestra sociedad. A todos estos que calumnian, a todos estos sinvergüenzas, aprendé a localizarlos. Cuando vos escuchás eso ya sabés que son mentirosos. Y desgraciadamente, a veces la mentira se repite porque le han convencido a la gente que esa falsa realidad que han creado es la verdad. Hay una película alemana que yo te recomiendo alguna vez que puedas ver, se llama Goodbye Lenin, que es sobre la vida artificial que habían creado en Alemania Oriental, en la Alemania comunista, para hacerle creer a la gente cosas que no eran ciertas. Y eso mismo pasa acá. No tanto, la diferencia es que yo me puedo defender, estoy vivito y coleando, tengo el canal del Bulldog, el canal de Murphy, acá. Ahora hay un problema, estamos ahí está, ahí uno va y escucha, lee, sabe lo que se dijo. Es difícil ir contra la evidencia histórica. Es verdad que los estigmas son duros, que la calumnia es dura, pero los hechos son testarudos, los hechos son muy testarudos. Más testarudos los hechos que los estigmas y que la mentira. Así que aprovechalo. Ahora descubriste una cosa muy importante para tu vida. No te dejes guiar por la mentira. Gracias. Ricardo Soto Gallardo pregunta acerca de las criptomonedas y cómo podrían afectar el uso de estas al dólar y al euro. Ricardo, usted me pregunta por las criptomonedas, cómo eso puede afectar a las monedas, digamos, de reserva del mundo, como el dólar, el euro, el yen. Las criptomonedas han sido un avance de la tecnología que ha generado un producto alternativo que tiene una gran facilidad de almacenamiento. En teoría son inexpugnables y eso ha creado un activo para ahorro que antes no existía, que algunos economistas de hace mucho tiempo soñaban que fuera una alternativa posible y la tecnología la ha hecho posible. Obviamente la aparición de sustitutos disminuye la demanda por las monedas de reserva, como también compite con el oro. Yo lo que veo es que a nivel global hay una desconfianza hacia las monedas fiduciarias, producto de los planes de emergencia para lidiar con la pandemia, donde una de las características ha sido una emisión muy, muy importante por los países que son, digamos, poseedores del atributo de tener monedas de reserva, y eso lógicamente ha aumentado la demanda por las criptomonedas y por el oro. En principio, esa relación está allí y es difícil no percibirla. Probablemente la moneda más sólida, más firme, compite con las cripto y con el oro, sea el franco suizo,
Y lógicamente ahí hay un tema de temor a la inflación en las monedas de reserva, como a ver, con el supuesto de que de estas inmensas deudas a nivel mundial se va a salir con alguna inflación sobre las monedas dólar, como el euro, yen, como ocurrió en la posguerra, donde parte de la deuda se absorbió con inflación. Entonces, es lógico que eso aumente la demanda de criptomonedas y la demanda de oro. Y está ocurriendo eso. Es cierto que si hubiera total certeza sobre que no hay riesgos tecnológicos sobre las criptomonedas, por lo que yo sé, creo que no los hay, pero eso está por verse, debería haber una demanda importante sobre ella como la hay sobre el oro. Y me parece que eso depende mucho de cuándo termine la pandemia, cuándo aparezca un tratamiento eficaz o una vacuna eficaz, porque cuanto más se prolonga esta emergencia y más medidas digamos, de soporte a las economías y más expansión monetaria tengan que hacer tanto Europa como Estados Unidos, como Japón, como el Reino Unido y Gran Bretaña, más vulnerabilidad hay. Por eso eh, yo diría, no solo juegan las criptomonedas, el oro, las presunciones sobre el futuro, sino también juega la aparición de la vacuna y de los tratamientos antivirales para la pandemia. A mí me parece que hay una chance, quizás yo soy demasiado optimista, pero que hacia fines del último trimestre ya la vacuna sea una realidad y que la eficacia de los tratamientos antivirales haya subido sustancialmente y que la combinación de ambos permita poner fin a estos inmensos programas de ayuda y la economía mundial se vaya recuperando, con ello la demanda de las monedas de reserva y esa fuga a la calidad, a los refugios, disminuya. Es verdad que el precio del oro ha estado subiendo fuerte, el precio de la plata está subiendo fuerte, eso vaya a arrastrar a las criptomonedas y no es buena noticia. Pero no es solo la recuperación económica, es cuando tenemos la vacuna y cuando tenemos el tratamiento, digamos, antiviral, la terapia. En el fondo, la apuesta a los cripto y al oro es una apuesta a que las cosas van a ir mal. Pero es legítima como otra, pues como comprar un seguro. Y me parece lógico que haya esa preocupación. Es cierto que si se resuelve este problema hacia fin de año y hay una gran recuperación en el 21, el 22, eso va a crear las condiciones para que se puedan absorber los grandes programas de emergencia que se han hecho. Y es cierto también que va a haber un crecimiento vigoroso porque yo creo que usted también reconocerá que en esta pandemia hemos descubierto muchas cosas, entre otras esta formidable tecnología de los Zoom y del teletrabajo. Y yo creo que va a haber innovaciones muy fuertes. Por eso estamos en una competencia entre la tecnología, la innovación, la recuperación y el pánico. Bueno, como yo estoy en Argentina, que tenemos otros problemas, además de todos los problemas que tiene todo el mundo, necesitamos que cuanto antes haya una recuperación y a lo mejor algo de expresión de deseo ahí en este juicio no tan pesimista sobre lo que usted pregunta. Un gusto de poder dilucidarle su interrogante. Muchas gracias.